Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Macas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la Universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater
a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes con todos. La Unidad Académica de Salud y Bienestar, carrera de Enfermería, con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida al curso de Farmacología Básica y Clínica. Saludamos a las licenciadas María Estrella González, directora de la carrera de Enfermería, y a las licenciadas Fanny González, Lilian Romero y Nancy Cordero, coordinadoras del evento. El día de hoy nos acompaña la doctora Susana Peña Cordero, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Interna, maestría en Endocrinología, miembro de la Asociación de Medicina Interna, capítulo Azuay, decana de la Unidad Académica de Salud y Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca. Muy bienvenida, doctora Susana Peña. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Veo que tengo un público muy selecto. En esta ocasión me han invitado para que les hable un poquito, ya que son temas bastante extensos de la farmacología en endocrinología. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí? Sí, doctora. Se encuentra de manera correcta. Sí. Ya. Bueno, cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que quieran hacerme, me pueden hacer, levantan la mano o me interrumpen. Vamos a ver un poquito de generalidades sobre la farmacología en sí, ya que nosotros podemos ver. Bueno, en primer lugar, les quisiera decir que hemos visto que en estos momentos de la vida, no solamente de
de la pandemia vemos que las enfermeras juegan un papel importantísimo y como ya lo he dicho en otras ocasiones, son el pilar fundamental de la salud de la comunidad. Y es por ello que el conocimiento de nuestras enfermeras, de nuestros alumnos, de nuestros docentes, deben ser para poderse desenvolver a nivel internacional. ¿No es cierto? Entonces nosotros no queremos profesionales solamente para nuestro entorno, sino es para que puedan desenvolverse en cualquier ámbito. Y para ello nosotros debemos estar bien preparados y sabemos que así va a ser. Y dentro de la preparación, la farmacología juega un puntal muy importante, ya que nosotros vemos que cuando hablamos de las ciencias biomédicas, como hemos puesto ahí, siendo la enfermería una de estas carreras que abarcan este tipo de cátedras, ¿no es cierto? Tenemos enfermeras que han hecho su diplomado en esta parte de la capacitación, en la parte de la enfermería, que es de la farmacología, y por lo tanto es importantísimo que nuestros estudiantes, nuestras enfermeras sepan manejar, ¿no es cierto?, los medicamentos que se administran a los pacientes en cualquier ámbito, no solamente en la parte de endocrinología. ¿Por qué? Porque el enfermero o la enfermera es la que prepara, administra, es la primera persona en la que va a detectar los efectos secundarios que produce cualquier tipo de medicamento, ¿no es cierto? Educa a la población. En general, cuando el paciente sale del endocrinólogo, ¿qué es lo que hace? Primerito, lo que hace es preguntar, señorita, ¿cómo tomo esto? ¿Qué pasará? O se regresa para contarle algún efecto adverso que le produjo tal o cual medicación. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento que ustedes deben tener en referencia al uso de los diferentes fármacos que se pueden prescribir a los pacientes, ¿no es cierto? Por eso decimos, informa a los pacientes sobre los principales aspectos del medicamento que debe conocer. Por lo tanto, vean, no solamente el médico, sino la enfermera también tiene una responsabilidad legal, ¿no es cierto? Y ética también, ¿no? Y es mandatorio que sepa las indicaciones y las contraindicaciones de ciertas sustancias que puede tomar el paciente, bien sea porque el médico lo prescribió o también, como es en nuestro medio, ¿qué es lo que pasa? Ustedes han escuchado la cura para el COVID. ¿Qué dice? Vayan participando o hablando, pero. ¿Quién tiene alguna opinión al respecto? Bueno, nadie, creo que nadie está escuchando, voy a seguir hablando yo solita. Sin embargo, les decía, cuando nosotros hablamos del COVID, la vecina, la de la tienda, el del frente, todo el mundo le dice qué hacer, ¿no es cierto? Independientemente de si sepan o no. Entonces, por eso que si todo el mundo lo hace, no se diga el personal de enfermería, es quien debe ser el educador, el que informa cómo va a tomar ese medicamento, el que informa los posibles resultados que vamos a tener, la reacción que puede manifestar un paciente frente a tal o cual medicamento, ¿no? Y en base a ello, vea que se han hecho diferentes estudios de investigación analizándose varios aspectos que deberían conocer el personal de enfermería. Entonces, no solamente que lo estoy yo diciendo por palabrería, sino que existen publicaciones en revistas indexadas y estos principalmente han definido, vean, 9 indicadores que los que deben manejar el personal de enfermería. Por ejemplo, la acción farmacológica hace referencia al efecto terapéutico que tiene un fármaco, la vida media de este fármaco, porque a lo mejor viene el paciente y le dice, oiga, póngame más insulina porque no me siento tan bien. Y usted sabe que la vida media de esa insulina aún no ha pasado, entonces no lo va a hacer porque conoce muy bien qué tiempo debe durar la indicación de este medicamento, ¿no es cierto? Los efectos colaterales que pueden producir los fármacos es importante también que la enfermería conozca. La habilidad en la preparación y administración del medicamento. Vean lo que me pasó a mí en alguna ocasión. Tenía un paciente diabético que no se controlaba y no se controlaba la glucosa.
ya estaba por poco llegando a 100 unidades de insulina al día y no le bajaban los niveles de glucemia. Bueno, no había una explicación lógica para justificar, porque a lo mejor tenía, qué sé yo, estaba comiendo a escondidas o qué es lo que estaba pasando, nada de esos casos estaban dando. Cuando me acerqué a la estación de enfermería, le dije, présteme el frasquito de insulina que le está poniendo, estaba pasada, estaba expirada. Entonces, todos esos detalles, quien debe conocer y quien debe manejar es el personal de enfermería y también la administración, ¿no es cierto? No podemos todos los medicamentos poner vía venosa, por ejemplo. Entonces, nosotros sí debemos manejar esa parte de cómo administrarlo, ¿no? Obviamente, no solamente eso, sino también debemos identificar los signos y síntomas que podría presentar un paciente frente a la administración de tal o cual medicamento, ¿no es cierto? Vean, acciones de enfermería pertinentes que en caso de que suceda alguna situación, pues estar atentos y qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación, ¿no? Entonces el paciente puede que necesita nuestra participación mucho más frecuente de lo que creemos. Por lo tanto, nosotros debemos asistir continuamente para ver qué es lo que está pasando y qué medicamento es lo que se da. Existen una serie de estudios en base a esto, a lo que yo les estoy comentando. De cómo administrar, de qué hacer, de cuáles son los conocimientos que las enfermeras deben tener y se han hecho análisis, se ha visto diferentes respuestas, ¿no? Por ejemplo, que el personal antiguo tenía una mayor destreza en cuanto a manejar qué efectos colaterales presentaban tal o cual medicamento, pero también se analizó que se olvidaban de administrar de acuerdo a la prescripción, porque se quedaban dormidas, porque a veces estaban tomando café, con una serie de situaciones que se daban y las razones por las que omitían la administración de los medicamentos, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar sobre los medicamentos más frecuentes en endocrinología, que podríamos pasarnos aquí días enteros. Así es que lo he hecho en una forma resumida para que vayamos algunas duditas siquiera conociendo, enterándonos, porque sí es bueno que nosotros manejemos también ciertos efectos que producen los medicamentos y cuáles son los más utilizados. Por ejemplo, los glucocorticoides, ustedes saben que los glucocorticoides son sustancias endógenas, ¿no? que nuestro propio organismo produce. Sin embargo, también sabemos que están sintetizadas por las farmacéuticas y que también se pueden ser administradas en diferentes ocasiones, que se lo conoce como el glucocorticoide, como el antiinflamatorio más potente, más eficaz, pero también es un inmunosupresor. Pero fisiológicamente nuestro organismo sintetiza glucocorticoides a nivel de las suprarrenales. Sin embargo, estos tienen varias presentaciones y pueden ser administrados de diferentes formas dependiendo de los que estamos hablando, ¿no? Y cuando hablamos de las suprarrenales, para recordarles un poquito, acuérdense acá anatómicamente tenía varias partes, ¿no? Una parte superficial que era la corteza y la parte interna que era la médula, y que en la corteza se sintetiza principalmente los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los derivados de la testosterona, ¿no es cierto? Entonces, vean. Entonces nosotros tenemos estas sustancias producidas en nuestro organismo, pero también que se encuentran al mercado y que podrían ser administradas. Ven la importancia de los corticoides, ¿no? No era raro en el pasado que acuda a la botica o que a la enfermera se le llame para que le administre un corticoide de depósito porque le daba la sensación de bienestar, sin ningún tipo de prescripción. Entonces la responsabilidad nos obliga a que nosotros nos percatemos de quién prescribió esa medicación, porque ya vamos a ver los efectos nefastos que puede producir una medicación mal utilizada, ¿no? Entonces, vean, cuando hablamos de los corticoides, principalmente los glucocorticoides, tenemos al cortisol y la hidrocortisona, porque eran los dos. Los mineralocorticoides, que es su representante principal, tenemos a la aldosterona y los andro y
estrocorticoides como la dihidroepiandrosterona, que se encargaba principalmente de las características sexuales secundarias de las personas con una acción mucho más débil que los andrógenos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales funciones y por qué la gente, sin que nadie le prescriba, utiliza corticoides? Es por la acción antiinflamatoria que tiene en nuestro organismo, pero también tiene una función a nivel del sistema inmunológico. Mire, cuando nosotros hablamos de los corticoides en sí, no es raro, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos un paciente que necesita corticoides por tal o por cual situación, o que se prescribió, se automedicó. Sobre todo los otorrinos, ¿no? Cuando existe una disfonía muy severa, suelen dar cargas altas de corticoides, pero acompañado a esta administración y a la disminución del edema que está a nivel de las cuerdas bucales, también se puede producir alteraciones en la inmunidad. Entonces, no es raro que este paciente que recibió esta corticoterapia también presente una disminución de la inmunidad y una micosis, supongamos que es mujer, una micosis vaginal. Y esto sería una complicación secundaria a la inmunomodulación, que es uno de los efectos de los glucocorticoides, ¿no? Ahora vean, por ejemplo, se han visto casos, ¿no?, de alteraciones producidas por el uso indebido de los corticoides. Que la cremita me hizo bien para esta lesioncita, resulta que se fue donde el dermatólogo y tenía un eczema, ¿no? Le mandó un corticoide y se puso, pero le mandó para esa lesión, no le mandó para que vaya a dar a toda la vecina ni para que se ponga todo el tiempo. Entonces le da al uno al otro, por comadrería que yo sé decir, empiezan a ponerse en una forma crónica y muchos de estos corticoides son de acción potente y pueden llevar a alteraciones y a bloqueo de la función fisiológica de los corticoides. ¿Qué quiero decir con esto? Que como usted está poniendo algo exógeno, el eje que produce los corticoides va a dejar de funcionar. No, aquí, pero ¿qué hablo con el eje? Nosotros, si nos acordamos, en nuestro organismo, cuando hablamos de las hormonas, tenemos un eje hipotálamo hipoficiario. En el hipotálamo está la sustancia liberadora de hormonas, en la adenohipófisis las hormonas que se producen aquí, y a nivel de las glándulas, en este caso las suprarrenales, son las que van a producir los corticoides. Entonces, si nosotros observamos que alguien se está administrando exógenamente corticoides, lo que vamos a producir es que esta liberación fisiológica de los corticoides deje de hacerlo, porque ya existe una administración exógena, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con los medicamentos que nosotros administramos, porque nos pueden traer efectos secundarios, como sería en el caso que si se utiliza de una forma crónica y luego la suspende, una insuficiencia suprarrenal, que podría producirse, bueno, en situaciones una administración médica, ¿no? Una balanza. En sí es importante, ¿qué es mejor? ¿Utilizar el medicamento o dejar de hacerlo? Depende del paciente del que estemos hablando, y siempre recordando que nosotros utilizamos una medicación para un fin necesario. Queremos curar al paciente, ¿no es cierto? Tenemos un propósito. Por lo tanto, ¿esto qué quiero decir? Que no debemos ni automedicarnos, ni prescribir sin una razón lógica, ni prestarnos para administrar medicación que no viene de una receta. Entonces, vean, los glucocorticoides pueden tener diferentes tipos de funciones, como la inflamatoria, la reducción de la permeabilidad vascular, protección del epitelio, reducción de la secreción del moco, reducción del número de leucocitos, y ahí está la inmunomodulación y la inmunosupresión, reducción del número de mastocitos, reducción de las respuestas adrenérgicas, ¿no?, entre otros de los efectos que podría
tener. Y si usted administra corticoides, vemos que se absorben a nivel del hígado y se excretan por la orina. Ahora, toda terapia por lo general puede tener efectos secundarios. Yo cuando el paciente dice, no será de tomar unos 10 días más, no estamos dando arroz, ¿no? La medicación tenemos que tener claro que puede tener efectos secundarios. Y no se diga de los glucocorticoides. Ustedes deben recordar que cuando se prescribe o brusca, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que yo tengo un paciente que tuvo que tiene una enfermedad que se llama autoinmune o que tuvo un rash, que tuvo algún tipo de alergia que necesitó dosis de corticoides. Le doy corticoides y le dije que le voy a dar por 7 días hasta que disminuya los síntomas y luego al siguiente día suspendo. No se hace así, sino vamos bajando paulatinamente la dosis. Esto quiere decir, supongamos que yo decidí darle 20 miligramos, ¿no es cierto?, de meticorten. Al 7º día voy a bajar a la mitad de la tableta por unos 2 días o 3, después a cuarto de la tableta, después pasando un día hasta suspender para que el eje del cortisol no se resienta y vuelva a trabajar y no dejar con secuelas que se podrían observar frente a una suspensión brusca de un tratamiento con corticoterapia, ¿no? Y obviamente aquí de nuevo les hemos citado los efectos secundarios que puede tener la terapia con glucocorticoides y ya vamos a ver unas fotitos que pueden también producir los corticoides. Los efectos inmunológicos, lo que les decía, ¿no es cierto? Pueden tranquilamente producir sensibilidad a cierto tipo de infecciones de microorganismos oportunistas como son los hongos o infecciones por bacterias que normalmente eran saprófitas, pero por el uso de corticoides pueden producir alteraciones. Disminución de la respuesta inflamatoria, disminución de la hipersensibilidad retardada, neutrofilia, linfocitopenia. A nivel del músculo esquelético, sobre todo en aquellos pacientes que utilizan una forma crónica los corticoides, pueden producir miopatías, osteoporosis, una necrosis ósea. Gastrointestinales como pancreatitis, úlcera péptica, cardiovasculares, hipertensión, retención de líquidos, arteriosclerosis acelerada, dermatológicos, acné, hirsutismo, estrías, fragilidad, cuando se utilizan por dosis muy altas ante algún proceso inflamatorio que necesita utilizar, también en un paciente que está predispuesto se disparen los niveles de glucosa, ya que los corticoides actúan directamente en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces no sería raro que nosotros miremos esto, ¿no es cierto? Que un paciente que aparentemente estaba con niveles de glucosa normal, pero ojo, es un cuerpo predispuesto a un medio ambiente favorable, ¿no? A lo mejor si tenemos una paciente que tiene con, qué sé yo, una circunferencia de cintura de 60, tiene un peso de, un índice de masa corporal de 22, de 21, y le damos corticoides, es muy complicado que en este paciente muy difícil que le llegue a dar elevaciones de la glucosa, pero tenemos aquel paciente que ya estaba gordito, que ya estaba con síndrome metabólico y que le dimos corticoides, entonces no sería raro que en este se desarrolle niveles de glucosa altos secundario al uso de corticoterapia. Muchos dicen, ay, se me subió el azúcar porque estoy usando corticoides. A lo mejor ese ya era un cuerpo predispuesto para hacerlo y por eso se está elevando los niveles de la glucosa. Entonces, mire, y nosotros cuando usamos corticoides o cuando tenemos ausencia de ellos, podemos tener dos tipos de patologías, ¿no? Que no son infrecuentes. Vean, el uso continuo, crónico de corticoides puede traer como consecuencia el síndrome de Cushing. Y nosotros observaremos en este caso a un paciente, ¿no?, que tiene la cara de luna llena, la presencia de hipertricosis o de vello en la cara, estrías transversales, retiene líquidos, se eleva la presión arterial, aparición o empeoramiento de la diabetes, como lo hemos dicho, y podría presentar molestias gastrointestinales. Ahora,
¿Qué corticoides hay? Existe una serie de presentaciones de los corticoides de acción rápida, corticoides de acción prolongada, corticoides de depósito, corticoides en crema, en ungüento, ¿no es cierto? Entonces aquí algunos ejemplos que los copio para que ustedes lo vean. Por ejemplo, tenemos a la hidrocortisona, que es de acción corta, al deflazacor, la prednisolona, la prednisona, la metilprednisolona, la triamcinolona, la parametasona, la fludrocortisona, la dexametasona, la betametasona. Entonces, dependiendo de cuál ustedes deciden y para qué es lo que entonces medicamento a otro, ¿no es cierto? Tenemos diferentes tipos de corticoides, como lo hemos visto. Las vías de administración van a variar, ya les he dicho. Puede poner, necesitar que sea inyectable, pues hay la vía inyectable, hay la vía venosa, ahí puede poner, querer poner impulsos, hay la vía oral, hay ocasiones en cuando se producen inflamaciones severas, como la que yo tengo en este momento de la rodilla, que el reumatólogo le pone intraarticular, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso en el futuro nos podría dar una consecuencia, que es el desgaste de la articulación del hueso. O sea, a lo mejor sí, pues ya nos pasó la inflamación, hermoso por ese momento. Bajó la inflamación y nos baja, pero casi de inmediato. Y los efectos de los corticoides a nivel óseo. Entonces, a lo mejor nosotros estamos aliviando una cosa para empeorar otra, ¿no? No sería raro que este paciente que está utilizando mucha administración de un glucocorticoides intraarticulares en el futuro tenga una osteoporosis, ¿no? Entonces, ojo con lo que utilizamos, vea. La tópica, muchas cremas tienen componentes de corticoides, ¿no? Y algunas incluso que dicen que la receta perfecta del que no sabe nada es el Tridem o el Quadridem, porque tiene antibiótico, antimicótico y tiene corticoides. Si no se cura de lo uno con lo otro y con lo demás allá. Puede ser para todo o puede ser para nada. Vea. ¿Y cuál es una de los descubrimientos mágicos de la medicina? Los corticoides inhalados, ¿no? ¿Por qué? Porque antes que salgan los corticoides bronquial, que es muy frecuente, se lo hacía con tabletas vía oral. ¿Y cuál era la complicación? En primer lugar, como se utilizaban corticoides en una forma crónica, se afectaba la talla, ya que utilizados los corticoides de niñitos, estos también actúan en la acción a nivel de la hormona del crecimiento. Nosotros veamos niños con una hiperreactividad bronquial, ¿no es cierto?, usando corticoides vía oral y que eran pequeñitos y no, tampoco era raro que a lo mejor podrían desarrollar un Cushing, ¿no? Esto con el advenimiento de la corticoides inhalados se entiende que los efectos secundarios como los que se veían antes prácticamente no existen. Sin embargo, en algún estudios que hicieron en un congreso, que presentaron en un congreso de osteoporosis, se vio que sí tenían una mayor prevalencia de osteoporosis los que inhalaban corticoides que los que no les inhalados o los por vía oral, sino con pacientes que no han inhalado corticoides en forma crónica. Pero los efectos secundarios son mucho menores por la vía inhalada que antes que salgan estos, como se lo hacía por la vía oral, ¿no? Entonces, vean las consecuencias que nosotros podríamos tener si tenemos un paciente con un Cushing. Miren este niño. ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan de la propaganda de las llantas de Michelin? Ahí vemos, ¿no es cierto? Está un huevito con Cushing. Y con diferentes sintomatologías, como ya le hemos dicho, ¿no? Vean la fragilidad que puede tener vascular, ¿no? Una piel de mala calidad que se rompe fácilmente. Y cuando pasado el adecuado o inadecuado de los corticoides, suspendemos bruscamente o ya decidimos que ya no necesita el paciente, pueden suceder dos tipos de situaciones. Uno, que el paciente vuelva a reactivar su eje
y que funcione normalmente el eje del cortisol, y otro que funcione inadecuadamente y se produzca un déficit de la síntesis de corticoides porque estaban siendo administradas exógenamente, y como resultado de esto vamos a ver este tipo de manchas. Y antes que le lleguen al médico, a quien le suelen hacer las preguntas de qué serán estas manchitas, mire, en mucosas, una hiperpigmentación de la piel, sobre todo en codos y en las zonas de exposición, es al personal de enfermería, ¿no? Ah, pues, ¿qué nos toca preguntar? ¿Y usted estaba tomando corticoides? ¿Qué tratamiento hacía o qué síntomas tenía? ¿Qué enfermedad tenía? Entonces, si el paciente nos dice que tenía una artritis crónica, qué sé yo, o que tenía una enfermedad autoinmune que le dieron corticoides, o alguna enfermedad de la piel que le dieron corticoides en forma crónica y que luego de esto suspendió y que, pero que ha notado que desde hace unos 3 meses viene que se quema más fácilmente en el sol y estas manchitas de las mucosas, sospechar que podríamos estar frente a un efecto secundario de la supresión de estos medicamentos, como sería una enfermedad o síndrome de Addison, ¿no? Y muchas de las veces no llegan primero al médico, sino es al personal de enfermería el que debería saber también los efectos secundarios de la supresión de un medicamento, y dentro de estos corticoides como son tan utilizados aquí los síntomas en forma general, se ponen los pacientes asténicos, hiperpigmentación, como les hemos dicho, sino precoces, la persistencia del bronceado cutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nos va a insuficiencia o un síndrome de Addison, va a durarle mayor tiempo el bronceado. Mientras los otros se están descascarando, este está más bronceadito, ¿no es cierto? Entonces, ojo, no es una belleza, sino es un sufrimiento, porque podríamos estar frente a una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces, vea. Hipotensión, también podemos encontrar alteraciones gastrointestinales, que suelen ser la primera manifestación. Si no tienen preguntas, podemos pasar a los fármacos que se utilizan en las hormonas tiroideas. No sé, tal vez, Fanny, cómo nos vamos a manejar. Las preguntas. No me responde nadie. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué dice, Fanny? Está con el micrófono apagado. Se les invita a hacer preguntas a la doctora si es que quieren ir aclarando alguna duda. O lo hacen al final, no hay ningún problema. Podría ser al final, doctora Susanita. ¿Ya? Bueno, sigamos. Tenemos también otras enfermedades que son muy frecuentes en la actualidad, ¿no? Y que todas estamos viendo, que son las patologías tiroideas. No es raro que en nuestro entorno tengamos un paciente que tenga una alteración de tipo tiroidea. Y tampoco es raro el uso indebido del tratamiento para un hipotiroidismo con una intención que no es la adecuada ni la óptima, ¿no? Como ya lo vamos a ver. Entonces nosotros tenemos fármacos que se utilizan en el hipotiroidismo, que es la disminución de la función de la glándula tiroides principalmente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de las hormonas tiroides, hablamos que la alteración puede estar a nivel de la glándula que está en el cuello o a nivel del eje tirotropo que está a nivel del hipotálamo y la adenohipófisis. Pero ¿por qué hacemos un mayor énfasis en la glándula tiroides? Porque las alteraciones de las hormonas tiroides, la causa principal va a estar ubicada a nivel de glándula tiroides y son de tipo autoinmunes, el mayor porcentaje. No estoy diciendo que todas las causas sean, pero la mayoría las son. No, entonces esto es importante saber. Y cuando nosotros tenemos un paciente con hipotiroidismo, sabemos que ese paciente clínicamente no va a mejorar si no recibe su medicación. Pero también nosotros veíamos hace algunos tiempos que hubo un grupo de profesionales
no sé con qué intención, pero ustedes lo deben saber porque muchas de las veces les piden asesoría, no, que utilizaban dentro de las múltiples pastillitas que daban quemagrasa, que daban antidepresivos, que daban, no me acuerdo qué más tenían, pero dentro de eso estaban las hormonas tiroides para bajar de peso. Las hormonas tiroides, ¿para qué deben ser utilizadas? Para el hipotiroidismo. Esa es la única indicación. Entonces, si nosotros estamos mirando que un paciente está tomando hormonas tiroides, este debe tener hipotiroidismo. No hay otra razón para nosotros utilizar hormonas tiroides, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente hipotiroideo, independientemente de la causa que la tenga, este paciente podría tener diferentes alternativas de manejo, ¿no? Lo que más se utiliza aquí realmente es la tiroxina, porque es lo que se encuentra en el mercado en todas las farmacias. Sin embargo, nosotros podemos tener la triiodotironina, que es la T3, y la mezcla de T3 y T4. Por recordarles que la mayor fuente de la T3 es la T4. Entonces, si nosotros damos T4, sabemos que para sintetizar la T3, esta va a sacar una molécula de monoiodotironina de la T4 y transformarse en T3. Entonces, no hay problema en que se utilice la T4 sola porque estamos diciendo que igual se va a transformar en T3, ¿no es cierto? Por la desiodinación. Entonces, vean, tenemos a la levotiroxina, que todo el mundo conoce y se encuentra en el mercado, la triiodotironina o liotironina, como se la expende, y una combinación de las dos. Ahora, muchas de las veces veo que, por ejemplo, les mandan a cambiar la prescripción de este medicamento. Las hormonas tiroides se encargan del metabolismo de nuestro organismo. Entonces, estas deben tomarse, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando usted va a actuar, ¿no es cierto? Metabólicamente, cuando prende la máquina, cuando se despierta. Por eso se debe tomar en ayunas, con un vaso lleno de agua, ¿no es cierto? Para que usted empiece la actividad. Porque las hormonas tiroides son necesarias para todo nuestro tipo de acción metabólica. Y si estamos diciendo que existe un déficit de ellas, entonces se va a ver afectada en su acción porque no tiene hormona. Por eso es que no debemos cambiar, que cambia, mejor tómese a media mañana porque es más cómodo. No, señor. Usted está tomando para mediar una situación clínica, para mejorar la acción metabólica, porque su cuerpo no está produciendo la suficiente cantidad de hormonas tiroides que la necesita, ¿no es cierto? Entonces debe cumplir con la indicación. La levotiroxina se va a absorber principalmente en el tracto gastrointestinal. Los niveles plasmáticos están entre las 2 y 4 horas posteriores a la administración. Entonces, por eso es que queremos que actúen, ya que se prende la maquinita y nosotros nos ponemos más activas. Ahora, si nosotros estamos pasadas en la dosis, vea, entonces para eso es importante recordar un poquito, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un hipotiroidismo, quiere decir que nuestro metabolismo está lento, que nuestro metabolismo ha disminuido. Entonces vamos a tener una paciente decaída, que tiene tendencia al sueño, que se engorda sin comer, que quiere pasar durmiendo, que ha subido de peso. Por eso dentro del diagnóstico diferencial de la obesidad, del sobrepeso, está el dosificar hormonas tiroides y descartar un hipotiroidismo. No, tiene la piel seca y está estreñida, constipada. Entonces, si usted administra hormonas tiroides, ¿no es cierto? Porque quiere compensar eso. Si está en la dosis adecuada, ¿qué espera? Que metabólicamente se equilibre, pero si nos estamos pasando un poquito porque estamos queriendo encontrar la dosis exacta de esta paciente, que podemos en 4 a 6 semanas de iniciada la prescripción, entonces podríamos tener cierto tipo de reacciones propias de la hormona. Por ejemplo, ¿qué decimos? Disminución de peso, nerviosismo, sudoración, ansiedad, piel caliente, temblores finos y otros síntomas son propios del hipertiroidismo. Quiere decir que la dosis que estamos dando de hormonas tiroides está un poquito por encima de las necesidades del paciente.
Pero cuando se tiene un cáncer de tiroides y se quiere evitar que suban los niveles de TSH y que estimulen a las células que a lo mejor quedaron por el cuerpo, se mantienen niveles un poquito elevados y no se les suele bajar si el paciente refiere que tiene un poco de temblor fino o que suda, ¿no? A no ser que tengamos reacciones que molestan al paciente, pues baja la es por ello que cada paciente es un mundo diferente, ¿no? Y cuando le dice a usted al paciente, por ejemplo, que no tenga un hipotiroidismo crónico, sino que sea un paciente hipotiroideo que se produjo por una tiroiditis subaguda, quiere decir que ésta puede regresar a la normalidad. Pero como estaba hipotiroideo, le decidí dar una dosis bajita de 25 microgramos de levotiroxina. Resulta que el paciente viene y nos refiere que tiene diarrea, pero que no es diarrea porque solamente ha aumentado el número de la frecuencia de las deposiciones y que empieza a sudar y que se siente caliente, síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Y que está diaforético y que tiene insomnio y que come y no encuentra saciedad y que incluso el pelo se le está cayendo. Entonces, probablemente ese paciente ya no necesita las hormonas tiroides porque su condición clínica ya mejoró. Entonces, por eso es necesario alertar al paciente sobre los efectos secundarios que podría tener frente a un uso que ya no necesita de hormonas tiroides. Entonces, estos serían los efectos secundarios de las hormonas tiroides que se utilizan para el hipotiroidismo. Y vean, dentro de ellos está pérdida de peso y por eso yo les digo que en un tiempo se utilizaron hormonas tiroides para bajar de peso. Pero también las hormonas tiroides indebidamente o un paciente hipertiroideo no solamente presenta la serie de signos y síntomas, sino produce eventos cardiovasculares y una de las causas de muerte de los pacientes con alteraciones tiroides que no han sido manejadas adecuadamente son los efectos cardiovasculares. Y eso es lo que se encontró frente a este tipo de manejos para bajar de peso en Argentina, ¿no? A tal punto que le descubrieron dando tratamiento para bajar de peso de este tipo de grupos de pastillas, fue llevado preso, tenía una instrucción fiscal, entonces vean, no es así de sencillo. ¿Para qué se utilizan las hormonas tiroides? Para el hipotiroidismo. Esa es la prescripción, nada más. Ahora, obviamente, si nosotros tenemos, por lo raro, que tengamos pacientes con una emergencia tiroidea, que se conoce como las emergencias tiroides, aquellas enfermedades que podrían llevar a la muerte del paciente. Y dentro de las alteraciones tiroides tenemos al coma mixedematoso, que es secundario a un hipotiroidismo severo. Entonces ahí sí está indicado la administración de hormonas tiroides vía venosa, ¿no? Pero a veces ni siquiera se encuentra, entonces se lo pasa por sonda nasogástrica, porque no hay otra opción, porque si decimos coma, el paciente está en un estado de inconsciencia o tiene pérdida de conciencia, por lo tanto no está en la capacidad de deglutir, pero necesita hormonas tiroides. Nosotros, para sacarle de la posibilidad de que fallezca, pues tenemos que administrar hormonas tiroides. Entonces, por eso hemos puesto aquí la liotironina, ¿no? Tiene un metabolismo más, absorbe mucho más rápido y lo que hemos puesto es de elección en el coma hipotiroideo, ¿no? Vean. Y la acción biológica es mucho más larga, dura de 1 a 2 días y el efecto perdura por más de 72 horas. Eso cuando hablamos de hipotiroidismo, entonces el paciente puede decirle, oiga, dice, ¿sabe que estaba tomando 25 microgramos, pero el doctor me dijo que duplique? Ya saben por qué se duplica, porque metabólicamente no se ha estabilizado. Pero ya dupliqué y estoy yéndome en diarrea, está muy alta la dosis. Entonces debe regresar al endocrinólogo para que le baje la dosis y le encuentre la dosis adecuada para este paciente, ¿no? Otras de las patologías tiroides que nosotros podemos encontrar son las enfermedades que suben las hormonas tiroides, conocidas con el nombre de hipertiroidismo
hipotiroidismo, que asimismo existen diferentes, es la glándula tiroides la que está alterada, esta suele ser la que está comprometida, ¿no es cierto? Entonces nosotros para bloquear esta función, fíjese este exoftalmos que tiene esta paciente, ¿no es cierto? Entonces queremos evitar ese catabolismo. El paciente hipotiroideo que tenía una disminución de la función tiroidea. En cambio, este está con metabolismo acelerado, ¿no? Entonces no asimila nada. Entonces ustedes vean, en la cabeza, cuando yo pienso en un hipertiroideo, pienso en un paciente pasivo, que está medio gordito, que está decaído, tiene tendencia a sueño. Pero si me dicen hipertiroideo, pues me puede venir a la cabeza que es un paciente delgado, diaporético, ansioso, que es emocionalmente inestable, porque a veces puede que no se le diagnostique a tiempo, ¿no? Sino que puede ser que debute un embarazo, por ejemplo, que se presenta más en mujeres, con una tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es la de emergencia del hipertiroidismo. Pero la patología asimismo, como la tiroiditis, como el hipotiroidismo, del hipertiroidismo, es enfermedades autoinmunes. Y dentro de esta, la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, ¿qué queremos en este caso? También administrar medicamentos antitiroides. ¿Qué quiere decir? Disminución de la síntesis de hormonas tiroides para evitar efectos, por ejemplo, cardiovasculares, porque son con los que más pueden tener un desenlace nefasto a los pacientes, los eventos cardiovasculares. Y yo por eso les decía que cuando usaban esta medicación para bajar de peso, una de las causas de muerte de los pacientes fueron los eventos cardiovasculares, ¿no? Y ustedes saben que las mayorías de personas que hacen estas dietas para bajar de peso o toman cualquier medicación somos las mujeres, ¿no? Y muy raramente se les cuenta a los familiares o a los esposos, vean. Yo me acuerdo que tenía así mismo una colega que hacía ese tipo de tratamientos y yo qué sé, yo le encontré a una amiga. Digo, ay, ¿cómo has bajado de peso? Digo, ¿qué hiciste? Y me dice, nada, dice, no abro la boca para probar un bocado. Digo, ay, qué maravilla, qué fuerza de voluntad. Pues, no abre la boca para comer nada. Y yo subí a mi consultorio y ella bajaba del consultorio donde van estas pastillitas, ¿no? Entonces cuando me vio a mí se puso roja y casi quería que la tierra le trague, ¿no? Porque no es que no abría la boca para comer bocado, sino que estaba tomando hormonas antitiroides, hormonas tiroides que no están prescritas para bajar de peso, sino para el hipotiroidismo. Y el otro extremo de esto, en cambio, es el hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir? Aumento de la función tiroide. Es un metabolismo acelerado. Por eso es que el paciente pierde peso. Y tenemos varios medicamentos, ¿no? Metimazol, el carbimazol, el que más se utiliza aquí es el metimazol y el propiltiuracilo, que está a la mano, pero a veces no da resultado y tenemos otras alteraciones, otras alternativas como es el yodo. Y una terapia adicional a esta por los eventos cardíacos que producen las hormonas tiroides, que es la taquicardia, puede producir fibrilación también, es el uso del propanolol. Por eso dice terapia adicional. No es un antitiroide, pero está indicado para disminuir la frecuencia cardíaca, ya que una de las mayores causas de muerte es la fibrilación auricular. Entonces, vean, ¿qué hace el metimazol o los medicamentos antitiroides? Bloquea la iodación. Ustedes recuerden que para formar las hormonas tiroides nosotros necesitamos yodo. El yodo es ingerido por la dieta y este se somete a un proceso metabólico y dentro de esto está la iodación para transformarse en hormonas tiroides. Si nosotros estamos bloqueando eso, pues estamos bloqueando la síntesis de hormonas tiroides. Bloquea la habilidad del yodo para combinarse con la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que va a actuar dentro del metabolismo y de la transformación y la formación de tanto la T3 como la T4. Se elimina por la vía renal y su metabolismo es principalmente hepático, ¿no? Pero como el resto de otros medicamentos podría tener cierto tipo de efectos adversos, como hemos puesto aquí, el edema,
la cefalea, vértigo, el rash también, se me han ido las des, alopecia, náusea, vómito y semetres, pero está descrito que produce una hepatitis medicamentosa. Otro medicamento también que se puede utilizar en el hipertiroidismo es el propiltiuracilo, pero principalmente se puede indicar cuando estamos frente a una tormenta tiroidea o a un cuadro de tirotoxicosis, que es la expresión clínica máxima del hipertiroidismo. Entonces aquí tendríamos que administrar 1 gramo, ir bajando la dosis. Hemos puesto 1 gramo seguido de 300 miligramos cada 4 horas por sonda nasogástrica. Igual podemos administrar también el metimazol, bien sea por sonda nasogástrica o por vía rectal, que también se va a absorber. ¿Qué particularidad? La barrera placentaria de la leche materna, ¿no? Yo por eso les he preguntado a mis estudiantes, si nosotros tenemos un paciente con hipertiroidismo que se embarazó, el niño, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede ser? Esa pregunta les dejo, ¿no? Para que me respondan. Y ya les estoy diciendo qué es lo que hacen los antitiroides. Efectos adversos de los antitiroides, pues es fiebre, rash, pruritos, una agranulocitosis que es muy bajo, pero sin embargo se ha descrito en algunas bibliografías hasta el 2 por 1000. 2 de cada 1000 pacientes podrían presentar y se elimina por el riñón. Tenemos también los ioduros, ¿no? Que se utilizaban principalmente en forma de lugol y se administraba con el propanolol, que aumentaba la síntesis y la liberación de las hormonas. ¿Cuáles eran los principales efectos adversos de estos? Tienen un mal sabor de la boca, ahora el yodo radioactivo, eso sí es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes en los hospitales suelen estar cerca del control de los pacientes que reciben yodo y sabemos que deben estar en cuarto aislado y que si está la enfermera está embarazada no puede estar cerca de este paciente porque no queremos que esos efectos adversos vayan hacia nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces eso sí tenemos que conocer y ver. ¿Por qué vía se administra? Por la vía oral. Provoca un efecto necrosante, destructivo sobre las células, entonces. Tiroideas y puede destruir las células, de esto se administra como parte del tratamiento de los cánceres de tiroides. ¿Qué efectos indeseables tiene? Un shock anafiláctico y un angioedema. Pero ojo, si usted está embarazada, no puede estar cerca de la zona de iodoterapia. Y a veces junto con la administración de antitiroides puede administrarse también glucocorticoides en caso de una tormenta tiroidea, por ejemplo, porque va a reducir la conversión de T4 a T3. No, acuérdense que hormonalmente más activa es la T3, la parte libre, ¿no es cierto? Por eso es útil sobre todo en la crisis tirotoxicósica o tormenta tiroidea. Esto cuando nosotros hablamos principalmente de las hormonas tiroideas. Y vamos a hablar poquito, porque es diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? ¿Sabemos o no sabemos qué es? Es la elevación de los niveles de glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Y puede darse por diferentes causas. Entonces, nosotros tenemos una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, una diabetes tipo gestacional, ¿no? ¿Cuál es la gestacional? Es aquella diabetes que se presenta durante el embarazo. La paciente desarrolló esta enfermedad en el embarazo, en el 4º o 5º mes de embarazo, ¿cierto? No estuvo con diabetes. No es la paciente diabética que viene a hacerse controlar. No es una paciente que desarrolla una diabetes gestacional y que luego del parto puede
regresar a la normalidad, pero sabemos que es una paciente que está predispuesta y que un bajo porcentaje de estas pacientes en el futuro desarrollarán una diabetes mellitus, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos la diabetes tipo 1, que es aquella en la cual el páncreas no produce insulina. Y aquí va la indicación de ustedes a los pacientes de cómo se va a administrar esa insulina. Definitivamente, estos pacientes de diabetes tipo 1 no producen insulina. Y por lo general son niños, aunque se han descubierto diferentes tipos de diabetes autoinmunes, insulinodependientes, con edades hasta los 30 años. Al igual que la diabetes mellitus tipo 2, en la que nosotros vamos a necesitar medicamentos que no necesariamente va a ser la insulina, que se presentan por lo general en personas ya de más edad, pero se ha visto que en la actualidad, por el aumento de enfermedades no transmisibles como la obesidad, el sobrepeso, presentan diabetes tipo 2, que entrarían dentro de otras variedades de diabetes, ¿no es cierto? Porque usted en el pasado pensaba en una diabetes tipo 1, un niño que tiene una enfermedad autoinmune, que le dio una diabetes y que ese páncreas dejó de funcionar porque se afectaron sus células y ya no sintetizan insulina. Y si veía a un paciente diabetes tipo 2, o anteriormente se la llamaba no insulino dependiente, en la actualidad ya no, porque tanto la 1 como la 2 pueden necesitar o se puede utilizar insulina, ¿no es cierto? A un paciente de edad adulta que era gordito, que tenía síndrome metabólico. En la actualidad vemos que existen ya cada vez personas más jóvenes que podrían presentar diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo de la diabetes? Es bien muy importante porque inicialmente el paciente tiene miedo de utilizar la glucosa, la insulina, ¿no? Pero posterior ya cuando se recibe las clases, recibe la capacitación, cuando un profesional es nuevo, el paciente le enseña qué es lo que utiliza, cómo se pone, dónde se va a poner, a qué hora se va a poner, porque es parte de su vida, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos igual la obligación de conocer el manejo de y qué es lo que se da. Entonces nosotros vamos a ver que la diabetes tipo 1, que por lo general es autoinmune, y cuando nosotros tuvieron esas células pancreáticas, utilizamos por lo general, o sea, se utiliza insulina. Y las insulinas pueden ser de diferentes tipos, ¿no es cierto? Aquí hemos puesto. Se pueden clasificar según su velocidad de la acción, su origen o su pureza. Tenemos insulina de acción rápida. ¿Qué quiere decir? Que tiene una acción rápida y breve, ¿no? Que queremos bajar los niveles de glucosa. Esta es muy utilizada y se conoce con el nombre de insulina cristalina. Entonces, perdón, cuando nosotros administramos esta insulina, sabemos que la respuesta que queremos encontrar en la misma va a ser breve o inmediata. Y esta es la insulina que nosotros la podemos administrar, bien sea vía subcutánea o vía venosa. Las insulinas de acción lenta no pueden ser administradas por vía venosa, ¿no? Cierto, vea. Entonces, eso sí, debemos saber tener de absorción y porque puede producir la muerte del paciente cuando nosotros administramos componentes que no son para la vía venosa. Su respuesta comienza a la media hora de ser aplicada, es de acción rápida y breve y puede ser vía subcutánea y en caso de emergencias de un coma hiperosmolar, de un coma hiposmolar se puede utilizar intravenosa o también con soluciones polarizantes, ¿no es cierto? Para bajar los niveles de glucosa. La insulina de acción intermedia es la que se utiliza más, los precios son cómodos, ¿no es cierto? Y tenemos algunos tipos. Es la más utilizada, ¿no? La de acción intermedia. Pero también nosotros tenemos, en la de acción intermedia tenemos 3 tipos, NPH, semilenta y lenta. Y la acción va a variar de acuerdo a la insulina de la que estemos hablando.
¿no es cierto? Entonces ustedes han de ver que, por ejemplo, en pacientes se indica que se administre en la mañana, qué sé yo, insulina rápida con la asociación de insulina lenta. A la hora del almuerzo una carga de insulina rápida y en la noche solamente insulina lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mayor tiempo de acción y la podemos manejar así, y eso siempre depende de cada paciente, y esta se utiliza principalmente vía subcutánea, ¿no? Ahora también tenemos insulinas de acción prolongadas que vemos fisiológicamente, vean, fisiológicamente qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Usted ve algo de comer y ¿qué pasa? Antes de que usted coma, el organismo ya lleva el mensaje hacia el cerebro y se produce la liberación de insulina. Es por ello que la acción fisiológica de la insulina es que esté así y que suba la meseta cuando vamos a ingerir alimento. En cambio, estas insulinas de acción prolongada no tienen una acción fisiológica, sino se mantienen en meseta, ¿no? Esa es la diferencia entre administrar y producir, ¿no? Entonces, vean, su acción comienza a las 6 horas. Su efecto máximo va a ser dependiendo de esta, a las 12 a los 18 aproximadamente, y se puede prolongar hasta las 24 a las 72 horas. Ahora existe, por ejemplo, comodidad por parte de los pacientes que ya se administra una sola vez al día, a la misma hora todos los días, ¿no? Y estas son de administración subcutánea, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las únicas que son endovenosas? Las de acción rápida, que no van a producir acción tardía o que no tienen retardantes para su efecto. Esas son las únicas que se van a administrar por vía venosa. Ahora yo les traje un cuadrito que me lo copié porque me pareció simpático. No, porque tenemos aquellas de acción rápida. Tenemos aquellas Lispro también, que es semilenta, acción intermedia, la lenta, la NPH, que es muy utilizada. La gragina es también utilizada en la actualidad, ¿no? Y es la que yo les explicaba, que actúa en una forma de meseta, quiere decir que se mantiene en su nivel por varias horas, y por eso aquí hemos puesto pico, no tiene. No tiene porque está actuando una a 4 horas, la Lispro de 2 a 8, otras de 6 a 12. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan? La administración, ¿no es cierto? La administración de la insulina. Y vean, recuerden un poquito para la administración, tenemos que acordarnos que nosotros tenemos el tejido subcutáneo, la piel y más acá abajo el músculo. Y si decimos que debe ser administrado subcutáneo, pues ya saben dónde vamos a ir a colocarnos. Ahora, no necesariamente tiene que ser en un solo lugar, solo alrededor del ombligo, y ahí produce la distrofia, las alteraciones de la piel, porque usted está escogiendo solo un lugar para administrar la insulina, ¿no? Hay múltiples lugares en nuestro cuerpo, como lo vemos en este dibujo. Mire, puede ponerle aquí, que es el más utilizado, ¿no es cierto? Pero puede ir alternando, vean. Entonces nosotros podríamos, aquí para que vean, aquí se absorbe, aquí es donde más se utiliza, ¿no es cierto?, a nivel del ombligo. Acción rápida, pero acá atrás también lo podemos poner. Aquí se absorbe de una forma lenta, ¿no? Y una opción muy lenta cuando ponemos en los muslos. Entonces, eso sí son situaciones que ustedes deberían conocer un poquito para poder indicar al paciente, ¿no?, en donde se va a absorber de una forma mejor, pero que debe ir rotando la inyección para evitar la lipodistrofia que puede producir la administración, porque si ya sabemos que es un paciente diabético, no estamos hablando de una medicación que la va a utilizar un día, la va a utilizar de por vida, pues, ¿no es cierto? Vean. Y las vías de administración ya lo vimos en el dibujito, ¿no? Subcutánea, que el paciente mismo suele poner, intramuscular, como lo vimos en el dibujo así, y endovenosa, ¿no? Dependiendo. ¿Cuál era la
La insulina que se administra por la vía venosa. Les he de preguntar cuando me prendan las cámaras. Y obviamente estas son una serie de indicaciones que sí saben dar el personal de enfermería. Entonces aquí, ¿qué les dice? Desde qué es lo que vamos a hacer, lavarnos las manos, llenar la jeringa con la indicación, recordar que en la actualidad existen los dispositivos que usted le programa la medida y simplemente el paciente se dispara, pero ustedes saben que eso tiene un costito adicional. Entonces, cuando no hay esos recursos, como personal de enfermería debemos saber todas las opciones que puede tener el paciente, porque a lo mejor no tiene los recursos, y enseñarle a manejarlo. Entonces, mire, de acuerdo a lo que tengamos, vamos a administrar, y sabemos que la insulina no es una medicación que podemos estar haciéndole pasear, sino tiene que tener un ambiente determinado, porque no vaya a ser que le pasen como me pasó a mí, que no tenía, que estaba expirado, o algunas pierden el efecto, ¿no es cierto? Entonces nosotros por ello es que debemos recomendar muy bien el uso en los pacientes de qué es lo que debemos utilizar. Y cuando nosotros ya conocemos el manejo, pues es fácil, ¿no? El paciente puede utilizar vía subcutánea, dependiendo de, por lo general la administración es subcutánea, porque cuando es vía venosa el paciente está hospitalizado, ¿no es cierto? Y eso le va a administrar usted, no se administra el paciente. El paciente, ¿qué es lo que aprende a administrarse? Es la vía subcutánea. La vía venosa es administrada por el personal de enfermería, ¿no? Entonces eso sí tenemos que saber muy bien y tener claro que no todas las insulinas van a ser administradas por vía venosa. Mejor dicho, las únicas que se pueden administrar son la de acción rápida, ¿no es cierto? Insulina cristalina. Vean. No, que no tiene en sus componentes sustancias retardantes en cuanto a su acción. ¿Sí me entienden, no es cierto? Ahora, estábamos hablando de la diabetes tipo 1, pero también tenemos otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2, en las cuales usted puede utilizar antidiabéticos orales, asociarlos con insulina, o asociar varios componentes de antidiabéticos orales, ¿no? Y sabemos que todos los medicamentos nos podrían dar algún tipo de efectos. Entonces nosotros cuando hablamos de los antidiabéticos orales, hablamos de una serie de familias que se utilizan en la actualidad, pero ¿cuál es la panacea del antidiabético oral? ¿Cuál es el más utilizado en la actualidad por sus efectos, por su costo, por su acción? La metformina, ¿no? Que es del grupo de las biguanidas. Vean. ¿Qué es lo que hace esta? Aumentar la sensibilidad a la insulina. Y esto, para entender, debemos recordar que se utiliza principalmente en los diabéticos tipo 2, que no es que tienen ausencia de la insulina por completo, sino son aquellos pacientes que tienen una resistencia a la insulina, bien sea por la obesidad, bien sea porque es un tipo de diabético tipo 2, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué hace esta sustancia? Es mejorar la resistencia o disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos de estos medicamentos? Porque puede que la vecina que estaba tomando antidiabéticos orales de un rato al otro se desmayó o le bajó el azúcar, porque resulta que la vecina no solamente que es diabética, sino no tiene su glucotés. Usted le hace, porque va de comedida y encuentra con niveles bajos de glucosa. Dice, pero si yo estoy tomando la misma dosis, ¿qué podrá pasar en estos casos? Que la paciente está con una alteración renal y que no está metabolizando el medicamento, y estaríamos frente a una hipoglucemia secundaria a la medicación. De hecho, las mayores causas de hipoglucemia son los antidiabéticos o la insulina en dosis no adecuadas, ¿no es cierto? Tanto así que se encuentra mayor prevalencia de hipoglucemia en los pacientes de diabéticos tipo 1 que en los tipo 2, vea. Entonces es importante conocer que a lo mejor la causa es que esa paciente tiene un riñón que está comprometido y que por eso está presentando esa hipoglucemia.
y ya no está con la dosis que necesita, o puede suceder lo contrario, ¿no? Que necesite asociar otro tipo de medicación porque por sí sola ya no está actuando la metformina que tomaba y podemos asociar. Entonces, vean, nosotros tenemos diferentes tipos de medicamentos. Si recordamos el pasado, los que se utilizaban eran las sulfonilurias, ¿no? Muy utilizadas. Por si alguien ya tiene mi edad, se acordará que, por ejemplo, el Daonil utilizaba todo paciente con diabetes, que es la glibenclamida. Eso le daban al paciente diabético. Y al inicio, por eso es que debemos irnos actualizando, cuando recién salió la metformina, ¿qué se decía? Si el paciente es, es viejito, es gordito, utilizar metformina, pero si el paciente es delgado, podemos utilizar las sulfonilurias. En la actualidad no. El primer medicamento de elección es la metformina, ¿no es cierto? A no ser que tenga una contraindicación, que ya la vamos a ver, cuáles podrían ser las contraindicaciones. Entonces, ¿por qué? Porque los unos, las sulfonilurias, son secretagogos. ¿Qué quiere decir? Que aumentan la secreción de la insulina, por eso se utilizan esto en la diabetes tipo 2, y dentro de los efectos adversos puede ser una hipoglucemia. En cambio, las biguanidas y las tiazolidionas son los que van a disminuir la resistencia a la insulina. Quiere decir que mejora la acción de esa insulina presente en el organismo. Tenemos otras sustancias como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no es cierto? Fibra vegetal, que también se utiliza, la sitagliptina. Vean, nosotros en nuestro cuerpo, para que ustedes entiendan un poquito, porque dicen, pero si esto no hemos oído, el galbus, exenatida, hay muchos más. Existe una sustancia conocida con el nombre de las incretinas, ¿no? Que son sintetizadas a nivel de nuestro organismo luego de que usted come. Estas incretinas son liberadas, pero su acción es fisiológicamente es muy corta. ¿Qué hace? Disminuyen la resistencia a la insulina para mejorar la absorción y disminuir los niveles de... Que lo que hacen estos medicamentos tienen un efecto incretina. Quiere decir, no duran lo que duran fisiológicamente, duran mucho más tiempo, mejoran, disminuyen la absorción de los hidratos de carbono y disminuyen también la resistencia a la insulina, ¿no? Esos son los nuevos medicamentos. Sin embargo, el más utilizado de los antidiabéticos, esta es la metformina. Se sacó otra sustancia, la fenformina, que aparentemente tenía una mejor acción, pero produjo insuficiencia renal, efectos adversos muy tóxicos y fue retirada del mercado. ¿Qué hace la metformina? Disminuye la gluconeogénesis, la glucogenólisis, aumenta la utilización periférica de la glucosa, por eso les decía que disminuye la resistencia a la insulina y baja los niveles de glucosa, ¿no? Y disminuye la absorción intestinal de la glucosa. Por lo tanto, nosotros sabemos que si tenemos un paciente con diabetes o con prediabetes y el médico le ha prescrito metformina, no podemos decirle que no tome. No, pero si usted no es diabético todavía, pero lo está usando para una prediabetes. Y al respecto existen diferentes conceptos, ¿no es cierto? Porque nosotros para opinar de un paciente tenemos que conocer al paciente. No podemos por teléfono, oye, verás, ¿qué será? No, me dieron esto. Toma nomás o no tomes. ¿No es cierto? Yo he visto que una de las peores cosas que hace el profesional de la salud metidito y sin conocimiento es al hipertenso, ¿no? Le toma la presión, dice, estás bien con la presión, pero toma antihipertensivos. ¿Para qué tomas si está bien la presión? ¿Cómo que para qué tomas? Si esa presión está bien, es porque está tomando el antihipertensivo, pues no le mande a suspender. Si no, no estuviera bien, estuviera elevado. ¿No es cierto? Entonces, son situaciones que observamos
y que no vienen acaso esos consejos mal hechos. Pues bien, conocer cuál es el mecanismo de acción para nosotros poder asesorar. Entonces, estas biguanidos y dentro de la metformina, que es la más utilizada, se elimina principalmente por la vía renal, ¿no? Ahora, un porcentaje considerable puede tener efectos secundarios que a veces son tolerables y otros no lo toleran y hay que cambiar de medicamentos. Y estos efectos principalmente son los gastrointestinales, ¿no? Náuseas, diarreas y cólicos. Y puede también dar mala absorción de vitamina B12 y de los folatos, ¿no? ¿En qué está contraindicado? En la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, en alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, pacientes que presenten una diarrea crónica, en alcohólicos crónicos y pacientes que tengan alteraciones cardiopulmonares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más utilizada en la actualidad? Es la metformina y inicialmente la vía de administración se las da con las comidas, ¿no es cierto? Con la alimentación se indica la metformina. Puede que necesite por 2 veces al día y las dosis van a depender de cada paciente, ¿no es cierto? Podríamos iniciar con 500 miligramos hasta ir subiendo a unos 1500 miligramos, dependiendo del paciente, de los niveles de glucosa, serán las dosis. Las otras sustancias que les comenté que anteriormente eran las primeras en utilizarse, por ejemplo la glibenclamida, son las sulfonilurias, que a través de la historia hemos venido viendo que existían las de primera generación que en la actualidad ya no se utilizan, las de segunda y las de tercera generación. ¿Cuáles se utilizan principalmente en la actualidad? La segunda y tercera generación. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? La glibenclamida es de segunda generación, la glimepirida es de tercera generación. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción principalmente de estos antidiabéticos orales? Estos son secretagogos. Quiere decir que aumenta la secreción de insulina y puede producir hipoglucemia. Pueden administrarse solos o asociados, ¿no es cierto? Bien sea a las biguanidas, o sea, a la metformina, o bien sea en asociaciones a otros medicamentos o a la misma insulina, ¿no? ¿Está contraindicado cuánto? En el alcoholismo, en la insuficiencia renal y hepática, en el embarazo y la lactancia, sulfonilurias, si tiene alergia a las sulfas no puede tomar, ¿no es cierto? En pacientes que tengan una irregularidad o malos hábitos alimenticios, porque las comidas irregulares, si él tiene un horario de administración de las sulfonilurias, pues puede tener hipoglucemias, que es un cuadro bastante complicado, o en pacientes que tengan niveles altos de estrés. Hasta aquí, así un breve resumen de lo que son los medicamentos que se utilizan para la diabetes. Tenemos otro tipo de medicamentos también que en la actualidad son muy utilizados para patologías como la osteoporosis, por ejemplo. Y hablamos de los fármacos que afectan la calcificación y el recambio óseo. ¿Quiere decirme algo, Fanny? Sí, doctora, haremos un chiquito receso para que usted también descanse unos minutos. No creo, ¿no será que terminamos nomás? Ya, si usted considera, entonces vamos Porque como me dijiste es que era 2 horas, ¿no es cierto? sí, 2 horas del promedio, sí, pero yo decía, a lo mejor esté cansada de hablar, entonces para que descanse unos minutos. Como tú quieras, no me canso nunca de hablar, pero como quieras, no hay problema. ¿Qué Ajá. dicen, compañeras? 10 Ya, decían, minutitos, 10 minutitos descansaremos, doctora. bueno, ya. Sí, unos 10 minutitos, doctora, y de ahí retomamos. Sí, por Ya, no favor. hay problema, no hay problema, chicos. Gracias, doctora. Doctora, para que pueda continuar su ponencia si se encuentra lista. Sí, yo aquí estoy. No sé si ya se habrán reincorporado al resto.
Licenciada, si nos confirman, por favor, se encuentran en sala. No creo. Sobre los fármacos que afectan la calcificación y el recambio óseo, vean, una de las patologías que les dan gastos a los sistemas de salud, sobre todo a los desarrollados, que son los que tienen implementados sistemas de salud que cubren a toda la población, son las patologías endócrinas. Ya vemos, patologías tiroideas, la diabetes tan frecuentes. Vean, si no hubiera sido por la pandemia, la epidemia del siglo XXI son las enfermedades no transmisibles y dentro de esta está la diabetes, ¿no es cierto? Al igual que la osteoporosis. La osteoporosis también vemos que ha aumentado su prevalencia. Y ustedes, más que nadie que trabaja en hospitales, saben que cuando nosotros tenemos un paciente con una fractura, posterior a ella, la indicación, la sugerencia no solamente debe ser el curar esa fractura, sino saber la causa que le llevó a esa fractura, ¿no? Porque claro, si yo soy un paciente que me estampé en una moto o un accidente, es una cosa, pero si me caí de mi propia altura y tengo una fractura, pensar que puedo estar frente a una osteoporosis, una osteopenia, y que esa es la causa real de esa fractura, ¿no es cierto? Porque no es que nos resbalamos y nos fracturamos, pero si eso sucede, tenemos que pensar en la posibilidad que estamos frente a una patología de base para que se haya producido ese efecto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, existen medicamentos y tratamientos que en la actualidad se están utilizando, ¿no es cierto? Y que inicialmente a veces no se diagnostican a tiempo. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es una enfermedad silente. ¿Qué quiere decir? Silenciosamente nos va sacando el calcio de nuestros huesos y más cuando somos mujeres y más cuando se viene la producción de la caída del pico hormonal, que en una forma acelerada se presenta más en las pacientes de sexo femenino que en los hombres, ¿no? Nosotros somos las que perdemos mayor cantidad de calcio. Y recordarles que el depósito de calcio de nuestro organismo se encuentra en el hueso. Y si usted está dando de lactar y no toma cantidad suficiente de calcio, tranquilo, dice el cuerpo, no te preocupes, desgasto tus huesos, ni siente. Entonces aquí sí recordar esa propaganda que pasaban por la televisión, ¿no? La que nosotros veíamos que decían muñeca, muñeca, se golpeaba con un poste y se hacía pedazos, parecía una muñeca de porcelana, porque hace referencia a la fragilidad que tienen estos huesos, ¿no es cierto? Por la pérdida de masa ósea. Entonces, vean lo importante que es tener una buena alimentación. Y claro, ya cuando estamos con osteoporosis, un osteopenia, lo que queda es administrar medicamentos, ¿no es cierto? Y tenemos alternativas que han venido, que han salido. Dentro de los medicamentos, digo, hago alusión sobre todo a la osteoporosis porque es una patología frecuente, ¿no? Claro que no es para el único caso que se produce en el recambio óseo. Por ejemplo, tenemos, usted no sé si han visto en la televisión los niños de cristal, estos tienen una alteración en el metabolismo óseo. Por eso es que si usted toca y se fractura, ¿no? La enfermedad de Paget. Vean, tenemos sustancias antirresortivas como la calcitonina, los bifosfonatos, los estrógenos y el roloxifeno, cada uno con diferente tipo de acción. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la calcitonina? La calcitonina es una hormona sintetizada a nivel de la tiroides, ¿no es cierto? Y que tiene una función diferente al aparato hormona. La calcitonina quiere tener el calcio dentro del hueso. En cambio, la paratormona, que es una hormona secretada por las paratiroides, quiere tener los niveles de calcio plasmáticos. Entonces, vean, la función de las dos es inversa, ¿no? La una tiene que tener el calcio dentro del hueso y la otra tiene que conservar los niveles plasmáticos. Es por eso que si bajan los niveles plasmáticos del calcio, pues aumenta la secreción de la paratormona para poder nivelar los niveles de calcio plasmático. Y si la paciente o si la persona no toma calcio, pues lo va a tomar del hueso, así de simple. Y ahí viene la descalcificación y la pérdida ósea, ¿no es cierto? De la masa ósea, vean. Son diferentes medicamentos que tenemos que actúan en este recambio óseo.
También tenemos otras sustancias menos utilizadas, como los anabólicos, la teriparatidina. Vamos a ver, el granulato de estroncio, vean, es un metal pesado que se utiliza en la tecnología de los aviones. Cuando salió fue una maravilla, porque mientras los bifosfonatos recuperaban lentamente la masa ósea, esto les hacía una gran velocidad, pero también a gran velocidad prácticamente salió del mercado porque producía muerte por eventos cardiovasculares. Esos son los eventos secundarios que producen los medicamentos, ¿no es cierto? Y que debemos conocerlos, ver, ¿no? La importancia, ¿no? Lindo. Murió calcificadito, pero murió. Entonces, tenemos varios fármacos, ¿no? Aquí les he traído los bifosfonatos, que son los más utilizados. El principal, el que primero se descubrió fue el alendronato, muy utilizado, ¿no? Estas sustancias, que son los bifosfonatos, pueden dar efectos, ¿cierto? A nivel, efectos secundarios o que no se absorben adecuadamente. Es por ello que la indicación de tomar un alendronato es en ayunas con un vaso lleno de agua y que el paciente no vuelva a acostarse porque puede regurgitar, ¿no es cierto? Debe tomarlo así. Inicialmente se daba dosis de 10 miligramos cuando hablamos de osteoporosis cada día. Luego salieron la presentación de 70 miligramos una vez a la semana. Y luego salieron otro tipo de bifosfonatos que lo podría dar una vez al mes, una vez cada 6 meses, dependiendo del bifosfonato que utilice y dependiendo de esto, ¿no es cierto? Desgraciadamente es la realidad. Porque mientras menos efectos secundarios tenga, más dinero cuesta y no es accesible para todas las personas, ¿no? Se los administra principalmente por vía oral y la vía de eliminación es la renal. Y puede utilizarse, como ya le hemos dicho, en una osteoporosis, pero también puede utilizar en la enfermedad de Paget o en la hipercalcemia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede producir cuando es inyectable alteraciones en el sitio de la inyección, fiebre o hipocalcemia. Porque ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Tratan de tener el calcio dentro del hueso, ¿no es cierto? También tenemos el uso de estrógenos, de los fitoestrógenos, que van a reducir la pérdida de la masa ósea. Ustedes saben cuándo comienzan los problemas endocrinológicos y los problemas hormonales con la caída del pico hormonal, ¿no es cierto? Yo por eso les sé decir a mis alumnos, podemos estar templaditas, pero la vejez nos llega, porque se produce la caída del pico hormonal y contra eso no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Empezamos a perder masa muscular, empezamos a perder masa ósea, ¿no es cierto? Empezamos a tener efectos secundarios a la falta de hormonas, a la falta de estrógenos, pues, y ahí vienen las manifestaciones clínicas. Podríamos utilizar en mujeres posmenopáusicas y la eliminación principalmente es la vía renal. Otra sustancia que vemos que es importantísimo en el metabolismo del calcio es la vitamina D. ¿Por qué les digo que es importantísimo? Verán, les voy a contar una que parece que no sería importante, pero que es súper importante. Yo tengo un hijo que tiene unos perritos, ¿no? Y que él pasa teniéndoles en el cuarto. No, unos perros chiquitos. Yo les digo, sácale al sol. Ay, qué pobrecito que el frío, que se contamina con el llano, creo que me decía, no sé qué. Bueno, para no alargarles el cuento, el perrito que le daba un medicamento, una comida carísima, con no sé qué aditivos, le sacaba al sol solamente mi persona, pero yo no tengo tiempo, le dio raquitismo por falta del sol. Entonces, vean la importancia de la vitamina D en la absorción del calcio. Porque ustedes han de ver que en la actualidad la mayoría de medicación de calcio que viene dice calcio más vitamina D, porque usted podrá tomar todo el calcio que dice, y si no tiene el vehículo de absorción, pues no va a absorber ese calcio. Y aquí tenemos la vitamina D. Es más, la nueva tendencia es a administrar vitamina D
así no de calcio, porque se entiende que ingieren la alimentación, pero la vitamina D es lo que es lo que viene a ser lo importante, ¿no es cierto?, para el metabolismo del calcio, porque si no se produce esa absorción, pues vamos a tener un mal metabolismo. Recordar en el pasado qué es lo que hacía un paciente. Iba a la botica y le ponían una ampolla de calcio vía venosa. No sé cómo no se morían los pacientes antes. Ahorita ponga eso para ver, le demandan y encima puede producir efectos cardíacos que le lleva a la muerte del paciente, ¿no? Entonces ahorita ya no se da ese tipo de chistes. La vitamina D es muy importante dentro del manejo de la osteoporosis también, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí el colecalciferol, que es la vitamina D3, que es la que más se utiliza, y el ergocalciferol, que es la vitamina B2, ¿no? Este va a reabsorberse principalmente a nivel del intestino, ¿no? Y mejora la absorción del calcio. Su excreción es renal. ¿Y qué es lo que hace? Estimula los osteoblastos, disminuyendo la velocidad del recambio óseo. Pueden tener reacciones adversas, ¿no? Saben que hay personas que toman horrores según para mejor mantenerse jóvenes, y dentro de esto está la sobrevitaminosis, ¿no? Vitaminas de esto, ¿no? Y claro, uno de los efectos secundarios de tomar tanta vitamina es una hipervitaminosis. Puede tener también, producir poliuria, polidipsia. Permítanme un minutito, solamente voy a abrir la puerta. Es muy importante el uso de la vitamina D. Incluso tiene tantos procesos metabólicos, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, que si usted no tiene vitamina D, pues tiene que ingerirla. Y la absorción se la hace principalmente por el intestino delgado. Ya les decía cuáles son las reacciones adversas. Hipervitaminosis cuando tomen exceso, poliuria, polidipsia y acumulación de calcio en tejidos blandos. Vean. Entonces nosotros podemos tener un montón de medicación hormonal, ¿no? Pero esto es eterno. Yo les he hecho el resumen más pequeño de los medicamentos que se usan principalmente, que son los más frecuentemente utilizados en la actualidad, pero en todo caso podríamos sacar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan ustedes, me la pueden preguntar. No. Ajá. Bueno, Fanny sabe que siempre pongo unas frasecitas motivadoras, ¿no es cierto? Eso sí, doctora, sí, siempre que las frases que nos ayudan a veces a reflexionar algunas cosas. Bueno, invitamos a todos a hacer las preguntas, las inquietudes a la doctora sobre estos importantes temas que nos ha expuesto ahora. Entonces, por favor, a despejar cualquier inquietud. Pueden formular sus preguntas en donde dice preguntas y respuestas en el chat, o también para activarles el micrófono, por favor. En primer lugar, yo solamente puse un ejemplo cuando hablaba de los corticoides, porque depende del paciente y de la enfermedad, la dosis que se la vaya a dar, ¿no es cierto? Solamente puse por un ejemplo. Pero, por ejemplo, si usted tiene un paciente que está con 7 días
Por lo general ahí no suele producirse un bloqueo del eje del cortisol, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cuál es la indicación? Que usted da una dosis de 20 miligramos, se me ocurre, de 5 miligramos suelen dar. Entonces pasa el tiempo de acción que usted quería que actúe el medicamento como un antiinflamatorio, que en ese tiempo la mayoría de las razones son por reacciones de alergias o para disminuir la inflamación de algún órgano, y luego va bajando la dosis. Entonces baja por 3 días a la mitad de las dosis, baja por 2 días a la cuarta parte de la dosis, salta un día y luego suspende. Y ahí estamos seguros que no va a tener ningún tipo de efecto secundario en cuanto al eje del cortisol, porque uno de los efectos secundarios que se podía producir, que se puede producir cuando usted utiliza corticoides en una forma continua y suspende abruptamente, sobre todo cuando se utiliza en una forma crónica, ¿no es cierto? Yo les suelo decir a mis alumnos, es como cuando usted se casa. Si cuando usted se casa enseña que el marido no trabaje o no tienda la cama, no barra, no lava su plato, el rato que usted quiere enseñarle, ya cuando se hartó de servirle, no lo va a hacer, porque usted le mal enseñó. Entonces así pasa con nuestro eje del cortisol. Si usted deja de hacer que funcione, pues va a ir hacia la insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Pero en cambio le va poquito a poco bajando la dosis y se vuelve a reactivar. Esa sería la respuesta a la pregunta que me ha hecho uno de los chicos. Vamos a ver. Tenemos otra pregunta, doctora. Dice, buenas noches, doctora. Muchas felicidades por su exposición. ¿Qué efecto puede producir en el feto el uso de fármacos antidiabéticos? Ya leí. Por lo general, no, cuando usted tiene un paciente, bien sea diabético o bien sea que se diagnosticó durante el embarazo de una diabetes gestacional, el uso que se recomienda, porque no tiene ningún tipo de efecto secundario, es el uso de insulina rápida. Incluso la insulina lenta o ultralenta se ha visto que puede producir en ensayos clínicos efectos teratógenos en el feto. No está indicado. Sin embargo, algunos estudios que se están realizando es con la metformina, pero en pacientes como tal no se ha corrido el riesgo de utilizarlo, pero en ensayos clínicos sí se ha visto que no producen efectos secundarios. Sin embargo, hasta ahora no he visto que ningún ginecólogo se atreva a utilizar metformina en embarazadas. Lo que se utiliza es la insulina rápida, que es la que no produce efectos secundarios. Así sea una diabética tipo 1 que venía utilizando una insulina lenta o ultralenta, si se va a embarazar, pues suspende esa medicación para pasar a la insulina solamente rápida para evitar los efectos teratógenos. Ajá, esa sería la respuesta. Esa otra pregunta ya respondí. Sí, esa ya está. Doctora, entonces le extendemos nuestro sincero agradecimiento a nombre de la carrera de Enfermería sede Azogues por su excelente exposición y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ya saben, yo siempre a las órdenes. Cualquier cosa, siempre estoy por ahí. Gracias y que tengan una linda noche. Y un agradecimiento sincero a Educación Continua que nos está apoyando constantemente en este tipo de eventos. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora Susanita. Dios le pague. Gracias. Muchas gracias nuevamente a la doctora Susana Peña y con esto damos por cerrado el webinar del día de hoy, Farmacología Básica y Clínica. Muy buenas noches con todos.